Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ingrid Priscila Chavarría Cruz, estudio en la Universidad Estatal a Distancia. En estos momentos estoy cursando la carrera de Ciencias Criminológicas y el curso de Biología Forense. El surgimiento y la aplicación de la biología de ciencias forenses en nuestro país empezó a surgir a partir de 1991, donde su aplicación era más avanzada para los análisis científicos que queríamos tener en nuestro país de una forma evaluativa por medio de estudios sistemáticos y indicios biológicos. Por ende, en cada caso penal que tenemos en nuestro país, desde aquellos tiempos, por ejemplo. En la historia biológica forense en Costa Rica se dio a inicios de 1991 como complemento de los casos judiciales donde se podrían desarrollar las capacitaciones para los biólogos nacionales gracias a la licenciada Molina. Pues bien, para los años 1995 fue que se nos dio esta situación en base a la licenciada Molina. Y en 1998 se creó la sección biológica forense especializada para los mejores avances en la biología forense de Costa Rica. Ok, y como la conformación de la sección biológica forense de Costa Rica, vemos que contamos con 6 unidades específicas, las cuales son de suma importancia. Entre esas está la unidad centrada en la especialización de indicios, la cual es la encargada de la detención, recolección y perseveración de las evidencias o objetos remitidos por parte de las autoridades judiciales. Por otro lado, tenemos la tricología. Pues bien, esta es una prueba complementaria, la cual es un esclarecimiento de un crimen por su manipulación, lavado y resistencia frente a la degradación que esta consta. También entre esas 6 tenemos lo que es las fibras, y esta se encarga de la identificación de aquella fibra que ha sido recuperada en un sitio de sucesos donde estas son encontradas en prendas de las personas. Pues bien, se puede decir que se llevan para ser comparadas con otras prendas para ver que sí sean de su propio origen. Por otro lado tenemos la botánica, que esta se fija en sus conocimientos en base a las características detallados que contienen las plantas. Esto se ha ido incrementando entre la biología forense. Por el otro lado tenemos la sociología, que esta se encarga de la elaboración de muestras desconocidas de productos artesanales. Por ejemplo, podemos ver diferentes partes del origen animal, pieles, entre otras cosas. Por otro lado tenemos la parte ambiental forense, que esta lleva a cabo su labor. Por ejemplo, el poder determinar la apariencia de un bosque en casos de tala ilegal. Por ejemplo, la presencia de humedal en casos de desecación e invasión en estos mismos, y por lo tanto es tratado. Ok, como concepto de evidencia tenemos que este se considera como el tipo de prueba o algún indicio que puede ser probatorio mediante un juez, mediante un juicio, en una sentencia, como prueba de hallazgos de un lugar donde hubo un victimario. Por ejemplo, el lugar de los hechos, donde podemos encontrar indicios como armas, cabellos, prendas, entre otras cosas que se utilizan como pruebas, o mejor conocidas como evidencias para estas situaciones. Ok, por el levantamiento de sangre. Este mismo puede ser levantado
por diferentes medios y diferentes circunstancias. También todo depende de las circunstancias que encontremos la sangre, ¿verdad? Por ejemplo, en el lugar de los hechos, si llegamos, este mismo debe ser fotografiado y se debe contar con una planimetría antes de poder hacer esta recolección. Ya para poder hacer esta recolección, dependiendo de la superficie, por ejemplo, si encontramos una superficie porosa, esta misma debe contener un raspado. ¿Cómo es este raspado? Ok, se cuenta con un bisturí esterilizado donde vamos a hacer el raspado. Esta misma se hace el raspado donde va a caer en una gasa esterilizada, o bien se sustrae la parte del objeto, perdón, de la superficie, para poder llevarlo al laboratorio y hacer los exámenes correspondientes. Algo muy importante que tenemos que recordar es que podemos encontrar la sangre en estado sólido y líquido. Por ejemplo, lo que acabo mencionado, estamos hablando de un indicio sólido. Luego, para un indicio más líquido, podemos utilizar una gasa, podemos utilizar un hisopo, pero acá, por ejemplo, cuando se habla de húmedo, también podemos utilizar estas situaciones, ya que esto se colocaría sobre la superficie. Luego también podemos ver que hay prendas. Estas prendas se llevan completas al laboratorio. Si se necesitan ser dobladas, estas tienen que ser puestas en un cartón súper grueso para poder ser dobladas. O si no, un papel grueso tipo madera. O bien también si es un objeto y este objeto puede ser trasladado, se llevará. Y si no, de igual forma, si se puede sustraer con un bisturí, se hará como si fuera una muestra sólida. Tenemos que tener en mente que hay indicios transportables e indicios no transportables. Entonces por aquí viene más que todo dependiendo de la situación donde está el indicio. Ok, el levantamiento con un hisopo es un poco diferente, pero no tan diferente. El hisopo, cuando hacemos la recolección con este mismo no va a ir en ningún recipiente, este mismo no va a ir en una bolsa. Eso sería como hasta después. ¿Cuál es el levantamiento correcto de este? Este se va a utilizar previamente esterilizado en el indicio. Por lo tanto, luego de esto, de ser utilizado, se va a envolver en una gasa y ya ahí va a llevar su preparación para ser trasladado a los laboratorios. Ok, el semen que encontramos en el lugar de los hechos se debe levantar con una gasa húmeda, bien donde esta contiene una solución fisiológica, la cual no es tan recomendado hacer un raspado en estas situaciones, ya que se podrían dañar los espermatozoides y no tendríamos como un resultado efectivo. Entonces acá lo más recomendable es utilizar una gasa, un hisopo, entre otras cosas. Por ejemplo, en algunas ocasiones se necesita utilizar la extracción con bisturí de una superficie. Acá es donde se corta la parte de la superficie entera o se arranca la pintura, si fuera el caso, con el semen para no dañarlo. También, si estamos hablando de prendas, estas prendas son llevadas completamente. Algunas se pueden hacer un corte, pero se prefiere llevarlas completamente a los laboratorios. De igualmente los condones, en algunas ocasiones van completos, en algunas ocasiones se hace el levantamiento con un hisopo, pero todo depende de la situación en la que se encuentre. Para el levantamiento de la saliva, bueno, este mismo se va a hacer el levantamiento donde lo vamos a colocar en un recipiente que esté completamente estéril. Vamos a colocarle una tapa para que este no se vaya a regar.
Bueno, este de una vez va a ser refrigerado para que no pierda las células y no se vayan a morir, ¿verdad? De igual forma, aquí vamos a utilizar una gasa, un hisopo. Si es una superficie seca, igualmente vamos a retirar la superficie que se va a ser transportada. Tenemos que tener en mente que cuando son soluciones secas o algunas que las ameriten, se utiliza la solución fisiológica. Pues bien, esta debe tener como una muestra y se debe guardar sobre un indicario para que llegue bien a lo que sería el laboratorio y se puedan hacer las pruebas correspondientes. Pero tenemos que tener en mente algunos ejemplos, por decirlo así. Lo que son botellas, chicles, vasos, cucharas, todos estos objetos pueden ser indicios transportados, por ende se lleva completamente. Estos mismos llevan un levantamiento diferente, ya que esto lleva un levantamiento diferente porque acá podemos encontrar saliva de alguna persona. Para el levantamiento de las células epiteliales, ¿okay?, en una superficie porosa, en este caso vamos a poner una prenda de vestir, esta misma, su levantamiento va a ser la recolección con cintas donde no vayan a afectar las células. Estamos hablando de cintas adhesivas, o bien se puede tratar con un frotamiento con hisopos o algodón. O por último, digamos, en algún caso se podría utilizar la cortación de un pedazo de tela, donde estas células se encuentren y puedan ser transportadas a un laboratorio para hacer los exámenes correspondientes de algún tipo de ARN.